bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Es interesante entonces notar, amados hermanos, amada familia, que el primer paso que Jesús hace para poder obedecer a su Padre Celestial es tomar la decisión de ir y ser bautizado, aunque él no necesitaba ser bautizado porque era sin pecado. Pero ahora él nos quiere dar el ejemplo y dice, ok, ustedes quieren caminar conmigo, deben andar como yo anduve. Ahora yo tomo el paso y voy a Juan a ser bautizado. Y dice el versículo 15 y 16 que entonces Jesús le dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús fue bautizado. Entonces, hermanos, ¿cómo anduvo Jesús? En primer lugar, fue bautizado. Jesús también fue obediente. Fue tan obediente que el libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Mire lo que Jesús nos enseña. ¿Cómo anduvo Jesús? Jesús dijo ahí, Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que el primer paso que Jesús da es ir y bautizarse, aunque no lo necesitaba. Él toma la decisión para darnos el ejemplo, para seguirlo nosotros. Entonces nosotros, querido hermano, querido amigo, si tú ya te bautizaste, gloria a Dios, pero ahora sigue lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si tú no te has bautizado, este es el momento de tomar la decisión. Para poder seguir al Cordero, tienes que seguir el ejemplo de Jesucristo, bautizarte. Ahora, en la obediencia, Jesús obedeció a su Padre en todo. Él dijo, no piensen que yo vine a quebrantar la ley. Yo vine a obedecer. Yo vine a obedecer la voluntad de mi Padre, porque hasta que todo este cielo pase, no va a pasar nada, no se va a quitar nada hasta que todo se haya cumplido. Ahora, Jesús hizo algo más. Si ustedes van a Lucas capítulo 4, versículo 16, nosotros conocemos este pasaje, pero este pasaje nos muestra que Jesús obedecía a Dios en todo. Y muchas veces hoy en día nosotros queremos creerle a Cristo, queremos que Cristo haga todo por nosotros, pero no queremos obedecerle a Dios. Y ese es el problema. Y si Jesús nos dio el ejemplo, también nosotros debemos seguir su ejemplo, dijo el libro de Primera de Juan. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día sábado entró en la iglesia o en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Queridos hermanos, queridos amigos, Jesús nos da el ejemplo para que nosotros caminemos y podamos caminar con Él en la tierra nueva. Ahora Jesús dice, yo iba a la iglesia en sábado, yo adoraba a mi Padre en sábado, yo enseñaba en sábado. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? ¿Será que estamos también obedeciendo a Dios en este aspecto o no? Por eso es que estamos viendo las cualidades que tú y yo debemos de tener para poder caminar con el Cordero en la tierra nueva. Es interesante también notar que Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 en adelante, mire lo que nos dice. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 en adelante. Otra de las cualidades que usted y yo necesitamos tener para poder caminar con el Cordero. Porque esto es aceptable. Mire qué cosa. Si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia de Dios, a mí me sorprendió estos pasajes, porque ¿cómo que esto es aceptable? ¿Soportar aflicción y padecer injustamente es aceptable? Sí, hermano, eso dice la Biblia. Si usted padece injustamente porque predica la palabra, porque se mantiene leal a los principios de la Biblia, entonces eso es aceptable para Dios. Para el mundo quizás no, pero para Dios sí. Verso 20. Porque, ¿qué de notable hay si cuando cometéis pecado y sois abofeteados, lo soportáis? Es como que yo diga, bueno, si yo robo en este país y me captura la policía y voy preso, eso no tiene ningún mérito, yo me lo merecía. Pero ahora dice el texto, pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios.
Quiere decir que no te preocupes si hablan mal de ti por predicar el evangelio de Cristo. No te preocupes porque tú vas a la iglesia en sábado. No te preocupes si hablan de ti porque tú obedeces los mandamientos. Eso sí es aceptable ante Dios. ¿Y tú a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Por eso, qué bueno es que Dios nos especifica en su palabra que las cosas que Él acepta son las que el mundo rechaza. Versículo 21. Pues para esto fuiste llamado. Y eso es lo que no nos gusta muchas veces como cristianos. Pensar que hemos sido llamados porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Lo que pasa es que queremos todo con Dios, queremos todo con Cristo, pero no queremos sufrir lo que Cristo pasó. Y la Biblia dice que si tú y yo somos parte de esos redimidos, tenemos que padecer juntamente los padecimientos que Cristo padeció en esta tierra. Jesús dice en el versículo 22, Jesús no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. ¿Recuerdan lo que dijo Apocalipsis? Que los que iban a andar con el Cordero no había engaño en su boca. Ahora dice aquí que Jesús no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Eso indica que si yo tengo o yo anhelo estar con Cristo, no debe de haber engaño en mi boca. Así es que vaya haciéndose un autoexamen usted y analice si realmente yo voy a estar con el Cordero de Dios. Verso 23. Cuando le maldecían a Jesús, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Hermanos, es duro pensar en esto. Queridos amigos, muchas veces somos tan impulsivos que se nos dice algo y respondemos nosotros con otra cosa. Pero dice aquí el texto que cuando a Jesús le maldecían, Él no respondía con maldición. Al contrario, respondía con bendición. Que cuando Él estaba padeciendo, Él no amenazaba. ¿Te recuerdan cuando el soldado romano le bofeteó en la cara y le dijo, ¿quién te ha pegado? Jesús sabía, pero Él no respondió de la misma manera. El versículo 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Yo alabo el nombre de Dios, porque por medio de Jesucristo mis pecados han sido sanados, hermanos, y por medio de Él podemos tener vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, también Jesús nos dio el ejemplo de cómo vivir una vida victoriosa aún en medio de la aflicción. Si usted va conmigo a San Mateo 26, capítulo 26, versículo 36, dice que Jesús hacía también, qué otra forma de obedecer y qué otro ejemplo Jesús nos dejó. Dice que entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y si usted lee conmigo Lucas capítulo 22, versículo 39, dice casi las mismas palabras. Después de salir, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Jesús nos dio el ejemplo de poder estar en constante oración con nuestro Padre Celestial. Si usted quiere formar parte de los redimidos, si usted quiere ser victorioso en las pruebas y en las luchas y en los desafíos de este mundo, mantenga su vida de oración con Cristo. Es la única arma victoriosa que podemos nosotros tener hoy en día aquí para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Versículo 41 del capítulo 22 de Lucas dice que Jesús se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba. Y si usted se pregunta si Jesús, que era el Hijo de Dios, si Jesús que tenía el poder para resistir, Jesús tenía el poder del Espíritu Santo para vencer las pruebas, pasaba tiempo de oración, ¿quién es usted y quién soy yo para no hacerlo? Hoy es el día más que nunca en que debemos pasar orando de rodillas como lo hacía nuestro amado Cristo Jesús. Y mire las palabras de Jesús, ¿cómo oraba? Versículo 42. Jesús diciendo, Padre,
Si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es interesante que muchas veces nosotros tenemos que tomar una copa amarga, tomar un trago amargo. Y esa copa, aunque no nos gusta, tenemos que hacer lo que Jesús dijo. Señor, tú sabes que no quiero, pero Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el versículo 43 dice, entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor eran grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nadie en este mundo, hasta donde yo sé, todavía ha sudado gotas de sangre. Pero el texto dice que Jesús era tanto el dolor y el sufrimiento que estaba padeciendo por ti y por mí, que su sudor eran grandes gotas de sangre. Ahora, hermanos, algo muy interesante y muy valioso que a mí me impresionó de este relato es que dice que apareció un ángel para fortalecerlo. Yo no sé si tú has pasado por momentos tan difíciles en tu vida que has sentido la presencia de un ángel. Y no te estoy hablando de un ángel con alas, no te estoy hablando de un ángel vestido de blanco. Muchas veces el Señor se manifiesta con personas que tú ni te lo imaginas. Con personas quizás de que jamás pensaste que te iban a dar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, pero así trabaja Dios. Envía a sus ángeles, envía incluso a personas inconversas para darte una palabra en el cual te hace reflexionar y te hace sentir que Cristo está a tu lado. Versículo 39 de San Mateo 26 dice algo muy interesante, que Jesús clamó a su Padre cuando en momentos de más angustia, yendo un poco más adelante, dice la Biblia, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, queridos amigos, hay momentos en este mundo lleno de dolor y tristeza que no queremos vivirlos. Pero yo te digo con toda la seguridad del mundo, hay poder en Jesús para darte la fortaleza. Podemos salir victoriosos, podemos formar parte de los redimidos, podemos seguir al Cordero en esta tierra y en la futura, porque Jesús ha prometido estar con nosotros. Hay un pensamiento maravilloso de la pluma inspirada que dice de la siguiente manera: Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz o una copa de amargo o de amargura que beber. Y es interesante cuando yo analizaba este pensamiento que cómo que Dios nos ha dado, cómo es que Dios permite, cómo que Dios te da a ti una copa amarga que beber. Es increíble. Pero mire el objetivo de Dios: para limpiarnos y purificarnos. Hay un propósito. En las dificultades, en las luchas de esta vida, hay un propósito que Dios tiene para ti. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo podemos ver. Ahora, es interesante que esta copa o este cáliz o este trago amargo que tú y yo tenemos que vivir, puede ser un trago tan amargo o puede ser un trago dulce. Eso va a depender de ti y de mí, dice el pensamiento. Por ello puede amargarte más, todavía aún más. ¿En qué forma? Número 1, con nuestras murmuraciones. Cuando tú estás pasando por la copa amarga o el cáliz amargo, tú puedes endulzarlo o puedes amargarlo más. Número 1, tú puedes murmurar por lo que estás viviendo. Tú puedes padecer por lo que estás viviendo. Y número 2, puedes tener quejas contra lo que estás viviendo. Puedes quejarte de Dios, puedes quejarte del mundo que te rodea. O número 3, tú puedes lamentarte por lo que te está pasando. Así es que tu trago va a ser aún más amargo. Pero es interesante lo que el pensamiento dice. Quienes no lo reciban, imagínense, después de tener ese trago amargo, si tú no lo recibes, habrán de beber otro trago más.
porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Y si el segundo tampoco les aprovecha, habrá de ir bebiendo otro y otro hasta que cumpla su efecto. Tienes la alternativa: aceptar ese primer trago o beber otro y otro y otro hasta que cumpla el efecto que Dios quiere. Y si no lo aceptas, entonces serás dejado sucios e impuros de corazón. Pero dice el pensamiento: vi que el amargo cáliz o la copa amarga puede dulcificarse con, número 1, la paciencia. Cuando tú y yo estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos, circunstancias adversas, entonces acuérdate de Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está el secreto para salir victorioso en medio de esta copa amarga que quizás tú estás pasando, te estás viviendo. Número 1, podemos hacerlo con la paciencia. Número 2, la resignación. Aceptarlo, vivir resignados y confiados en la presencia de Dios. Y número 3, a través de la oración. Cuando nosotros hacemos de nosotros estos 3 factores, podemos salir victoriosos de este trago amargo que estamos viviendo. La oración, y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. Imagínate tú, querido hermano, querido amigo, honrar a Dios, glorificar a Dios cuando tú y yo estamos pasando por tragos difíciles en esta vida. Qué lindo es saber que Dios te ve y diga: ese es mi hijo amado. Qué lindo es que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan las dificultades, Jesús se complazca en vernos a nosotros porque le estamos siendo fieles aún en medio de las situaciones adversas. El pensamiento termina diciendo: no es cosa menuda ser cristiano. Lo que pasa es que muchas veces decimos ser cristianos, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, entonces renunciamos. Cuando todo está mal, entonces dejamos nuestra fe a un lado. El texto dice que no es cosa menuda ser cristiano. Y aún más, no es cosa menuda ser aprobado y poseídos por Dios. Cuando nosotros realmente, hermanos, nos enfocamos en la vida cristiana, cuando nosotros realmente, aún que estemos pasando por momentos difíciles, y le somos fieles a Dios, y aunque le digamos al Señor: Señor, ayúdame, no quiero seguir tomando este trago amargo, pero que si haga tu voluntad, entonces somos aprobados y poseídos por Dios. Qué lindo es imaginar que Dios te ve con ojos de amor desde su trono celestial y dice: ese es mi hijo amado, ese es mi hija amado, en quien tengo complacencia. El Señor me mostró a algunos que dicen profesar la verdad presente y cuya vida no está en armonía con lo que realmente profesan. Tienen una norma de piedad por demás muy baja y le falta mucho para tener la santidad que la Biblia requiere. Algunos siguen una conducta vana e inconveniente y otros ceden al engreimiento. No esperemos con ese tipo de actitudes. No esperemos reinar con Cristo en la gloria si satisfacemos nuestros gustos. Vivimos y obramos según el mundo. Disfrutamos de sus placeres y nos gozamos en la compañía de los mundanos. Así no pensemos que vamos a caminar con Cristo. Es haciendo lo contrario. Es renunciando a todo y aceptando a nuestro divino Creador Jesucristo. Me gusta cuando Lucas menciona en capítulo 22, versículo 43, ya vimos el texto, cuando Lucas menciona que le aparece un ángel a Jesús. Porque, hermanos queridos, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en luchas, cuando la vida va mal, cuando todo parece que está a punto de derrumbarse, el Señor envía a alguien para darte palabras de aliento. El Señor envía ese mensajero para motivarte en tu vida cristiana. Y quizás tú dirás: hermano, para usted es fácil estar hablando
de estar diciendo de que se puede caminar con el Cordero, que se puede vivir una vida viviendo en obediencia a Dios, que podemos vencer toda tentación cuando quizás usted no está pasando lo que estoy pasando. ¿Cuál es tu problema, mi querido hermano, mi querido amigo, en esta hora? ¿Tienes familiares enfermos? ¿Has perdido un ser querido? ¿Cuál es tu dificultad? ¿No tienes empleo? ¿Tu vida está derrumbada? ¿Tus hijos te desprecian? ¿Cuál es tu problema? Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo que sí hay poder en Jesús. Yo quiero decirte que sí se puede salir victorioso. Yo quiero decirte que Jesús puede sostenernos aún en medio del dolor. Que Jesús puede mantenernos siempre meditando y siempre diciendo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando nos aferramos a sus promesas. Por eso tú que me ves, confía en el Señor. Te lo estoy hablando por experiencia personal. Te lo digo que el mundo muchas veces se nos viene encima. Muchas veces sentimos que no hay ganas de seguir, pero hay poder en Jesús para transformarnos y darnos la victoria. Queridos hermanos, queridos amigos, cuando tú y yo pasamos por todo esto, el Señor manda a su ángel. El Señor nos bendice y el Señor nos da la fortaleza para hacer lo que Apocalipsis 18:1 dice. Dice que después de todo esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Una vez que salimos victoriosos, hermanos, una vez que hemos tomado el trago amargo y lo hemos alegrado y lo hemos hecho de ese trago amargo la bendita esperanza y nos hemos conformado con que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, entonces nos concentramos en predicar el evangelio del Señor. Entonces damos testimonio de dónde el Señor nos ha rescatado. Entonces damos evidencia de que hay poder en la sangre de Cristo. Pero para ello necesitamos salir victoriosos. Y solamente si nos conectamos de Cristo Jesús es como lo podemos hacer. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15 en adelante, nos dice lo siguiente. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Puesto que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Santiago dice que el Señor nos ha dado espíritu, Timoteo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. Por eso el apóstol Pablo aquí vuelve a repetir, puesto que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Así que tú y yo no podemos estar atemorizados por lo que sea que estás viviendo. Cualquier circunstancia que estés pasando, yo no la conozco, Dios sí la sabe. Tú no puedes estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Qué hermosa palabra. Cuando más angustiado estamos, vamos a nuestro Padre y le decimos, papito, yo no puedo. Yo realmente estoy devastado, pero tú sí puedes. Y por eso el apóstol dice, clamamos, Abba Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué bonito es cuando estamos en angustia, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en dolor, cuando todo parece derrumbarse y que viene el Espíritu Santo y dice, oye, tú eres hijo de Dios. Dios está contigo. Restáurate, levántate. Qué bello es sentir eso, hermanos. Así es que hoy no importa lo que estés pasando. Escucha la voz del Espíritu Santo que te dice, tú eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, como dice el versículo 17, también eres heredero. Y si eres heredero de Dios, también eres coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es interesante que aunque Cristo está allá en el cielo, aunque Cristo está en el santuario celestial intercediendo por ti, aún no ha recibido toda su glorificación, porque está esperándonos a ti y a mí para ser glorificados juntamente con Él. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué lindo es nuestro amado Jesucristo, que nos ama tanto,
que quiere que el mismo gozo que Él siente, nosotros sentirlo juntamente con Él cuando seamos glorificados allá en la patria nueva. Por eso dice el versículo 18, termina diciendo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y este hombre que dice esto tenía por qué decirlo. Había padecido tanto el apóstol Pablo, persecuciones, hambres, cárceles, azote, todo por causa del evangelio. Y ahora él dice aquí que tengo por bien presente que nada es comparable con la gloria que ha de venir. Por eso un pensamiento inspirado de primeros escritos dice lo siguiente: debemos participar aquí de los sufrimientos de Cristo. Es que el problema es que eso es lo que no queremos. Creemos, muchas veces pensamos que al llegar a Cristo nuestros problemas se acabaron, que vamos a vivir una vida diferente, una vida de paz, una vida de prosperidad, pero Cristo no prometió eso a nadie. Es más, Cristo dijo: yo no tengo ni a dónde reclinar la cabeza. Por eso es que nosotros hoy, que estamos padeciendo, que estamos sufriendo, hermanos queridos, si quieres caminar con el Cordero en esta tierra y en la venidera, tienes que padecer los mismos sufrimientos de Cristo. Y el pensamiento dice eso: debemos participar aquí de los sufrimientos de Cristo, si queremos compartir después su gloria. O sea que no hay excusa. Si tú y yo queremos vivir disfrutando de la gloria de Dios, tenemos que padecer de los padecimientos de Cristo en esta tierra. Si procuramos nuestros propios intereses y placeres en vez de agradar a Dios y hacer prosperar su valiosa causa, que sufre, deshonramos a Dios y a la santa causa que profesamos amar. Tremenda declaración. ¿Cómo es posible que si nosotros queremos complacer nuestros propios intereses en vez de agradar a Dios, entonces deshonramos a nuestro amado Dios? Solo disponemos de muy corto tiempo para trabajar en el servicio de Dios. Nada debe parecernos demasiado costoso para la salvación de la degradada grey de Jesús. Quienes padecen ahora con Dios por medio del sacrificio serán pronto reunidos en la patria celestial para recibir una rica recompensa y poseer el nuevo reino para siempre jamás. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque nuestra tribulación aquí es momentánea y porque el Señor ha prometido que por causa de sus escogidos muy pronto los días serán acortados, hermanos, y estaremos viviendo con Cristo y recibiendo el reino para siempre jamás. Por eso el pensamiento inspirado termina diciendo que mientras se contemplaba los redimidos y la tierra nueva, procuraremos recordar las pruebas más graves por las que habéis pasado. Ven, las pruebas más terribles. Imagínate tú lo peor que hayas vivido, mi querido amigo, mi querido hermano. Dice que allá en el cielo vas a tratar de recordar eso, lo peor que hayas vivido. Y dice el pensamiento, pero resultaba tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas, ni siquiera mencionarlas. Y todos exclamamos: aleluya, muy poco nos ha costado el cielo. Gloria a Dios por ello, hermanos queridos, porque el cielo realmente va a valer la pena los esfuerzos que hayamos hecho en esta tierra. Y quiero terminar contigo leyendo el libro de Romanos capítulo 8, versos 31, 35 y 36, 37. Yo quiero terminar con estas preguntas que hacen estos textos. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora él dice, en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos
todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero y llenos de tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad, permanecer contigo. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quieres andar con el Cordero, mi querido hermano, tanto aquí en la tierra como allá en el cielo? Hay cualidades y características que debemos nosotros obedecer y tener y reflejarlas. Dios permita que en este día tú y yo podamos decirle al Señor Jesús: Señor, yo quiero seguirte, yo quiero permanecer contigo, y que cuando esté allá en el cielo realmente me dé cuenta cuán poco me costó la salvación. Que Dios nos ayude a poder seguir al Cordero en donde quiera que vaya. Bueno, para terminar, vamos a cantar el himno 171. ¿Has oído el mensaje? Los que gusten acompañarnos de pie. ¿Has oído el rey que del regreso del Señor la trompeta a medianoche sonará? A sus fieles todos llamarán sin olvidar de ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrese de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Para siempre nunca se apartarán, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrese de par en par, y los santos entrarán en el voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos donde el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrese de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. Esa juventud eterna, primavera sin mengua, pues allí
puerta ya ábrese de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Queridos hermanos, amada familia, queridos amigos, yo no sé el día en que usted va a escuchar este mensaje, pero lo único que te puedo decir es que hay poder en Jesús y que muy pronto Jesús vendrá. Y los salvos entraremos en el Edén y nos reunimos o los reuniremos con nuestros seres amados. Déjame decirte que ahora tengo citas con seres queridos que he perdido. Y el camino por recorrer no será fácil, porque el enemigo quiere derrumbarnos. Pero hoy puedo comprometerme con Dios y con el Cordero de decirle quiero caminar con Él, en esta tierra y en la venidera. Y como te dije al principio, sí te puedo dar fe de que hay poder en Jesús para vencer. Hace un año, el 9 para ser exacto, de julio, tuvimos que dejar en el polvo de la tierra a mi papá. El 16 de julio de este año, hace 9 días hoy, depositamos el cuerpo de mamá. Pero te puedo decir que creo firmemente en la resurrección de los muertos en Cristo. Y ahora yo quiero decirte a ti, ¿por qué estás sufriendo? Déjame decirte que clama a Dios y dile como Jesús: papito querido, si es posible pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Y sigamos gozándonos y deleitándonos en el poder de Cristo. Cualquier día sea que usted vea este mensaje, deje su comentario y vamos a orar por usted. Pero hoy haga pacto con Cristo de servirle y seguirle donde quiera que vaya. No importa las circunstancias, no importa las luchas, no importa cuán agobiado te sientas, clama a Dios y Él te responderá. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nos has hablado a través de tu palabra y nos has dicho que los que caminarán con el Cordero en la tierra nueva tienen cualidades y características que debemos vivirlas aquí en la tierra. No será fácil, Padre. Sabemos que muchas veces te decimos: Señor, qué dolor tan fuerte, Señor, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero al igual que tu Hijo amado, nos has dicho: tienes que beberla. Y de nosotros depende si la amargamos más o la endulzamos. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores tuyos y endulzarla con la paciencia, con la oración, con la perseverancia. Y así, Padre, que nuestros caracteres sean purificados y sean semejantes al de nuestro Salvador Jesús. Padre amado, bendice tu pueblo a nivel local y mundial. Y que cada uno de nuestros amigos y hermanos que verán este mensaje puedan tomar la decisión de seguirte, Señor, de servirte. Porque muy pronto este mundo de dolor y sufrimiento pasará y estaremos contigo eternamente. Que tu bendición sea con cada uno de tus hijos, Señor. Que tu paz y que tu santa misericordia se manifieste con cada uno de nosotros. Tómanos como enteramente tuyos y llénanos de tu Santo Espíritu para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.